¿Te duele bajar escaleras después de tu media maratón? ¿Sientes las piernas pesadas pero aún así estás pensando en salir a correr mañana? ¿Y si ese rodaje suave que tienes en mente es exactamente lo que puede arruinar tus próximas semanas? ¿Y si el problema no está en tus músculos sino en algo más profundo que no estás viendo? ¿Sabías que muchos corredores no se lesionan en la carrera, sino en los días después? ¿Y si te dijera que la mayoría vuelve a entrenar demasiado pronto y por eso se estanca? Tu cuerpo ahora mismo no está solo cansado. Está inflamado. Está saturado. Está intentando repararse. Y si no entiendes lo que está pasando dentro, puedes frenar tu progreso sin darte cuenta. En los próximos minutos vas a entender qué está ocurriendo realmente en tu cuerpo, qué no debes hacer aunque te mueras de ganas, y cómo recuperarte más rápido para volver más fuerte. Porque recuperar mal no solo duele, te hace retroceder. Después de una media maratón casi todos hacen lo mismo. Al día siguiente se levantan rígidos, les duelen las piernas, pero dicen, voy a salir 20 o 30 minutos suave para soltar. Suena lógico. Pero no lo es. Porque no estás soltando nada. Estás cargando más estrés sobre un cuerpo que todavía está inflamado. Y aquí viene la parte incómoda. No corres al día siguiente porque tu cuerpo lo necesite. Corres porque tienes miedo. Miedo a perder forma. Miedo a sentir que retrocedes. Miedo a parar. Pero la forma no desaparece en un día. Lo que sí puede desaparecer es tu progreso si añades impacto cuando el músculo todavía está dañado. Cuando bajas escaleras y duele, eso no es simple agujeta. Es tejido que todavía no ha terminado de repararse. Y cada zancada, aunque sea suave, es un pequeño golpe repetido sobre esa reparación. Ahora piensa esto, si tuvieras un pequeño corte en la piel, ¿lo frotarías todos los días para que cure antes? No. Lo dejarías cerrar. Con el músculo pasa lo mismo. Y el error no es solo salir a trotar. El error es creer que correr suave no cuenta. Cuenta. Cuenta porque el impacto sigue ahí. Cuenta porque el sistema nervioso sigue trabajando. Cuenta porque la inflamación todavía no ha bajado. Y aquí es donde muchos corredores empiezan a acumular fatiga sin darse cuenta. No se lesionan ese día. Se lesionan 2 o 3 semanas después. Y entonces dicen, no entiendo qué ha pasado. Lo que ha pasado es que no respetaron la recuperación cuando más importaba. Y lo peor es que esto se repite después de cada carrera. Compiten bien, pero recuperan mal. Y sin una buena recuperación, no hay mejora real. Ahora vamos a lo que realmente está pasando dentro de tu cuerpo. Porque no es solo dolor muscular. Después de correr 21 kilómetros a un ritmo exigente, tus fibras musculares sufren micro roturas. Especialmente en los cuádriceps, que frenan cada paso cuando aterrizas. Eso genera inflamación. Y la inflamación no es mala. Es parte del proceso de reparación. El problema es añadir más daño antes de que ese proceso termine. Pero no acaba ahí. Tu sistema nervioso también está fatigado. Has estado casi 2 horas concentrado, gestionando ritmo, respiración, esfuerzo, dolor. Eso agota. Y cuando el sistema nervioso está saturado, tu coordinación baja, tu reacción es más lenta y tu técnica empeora sin que te des cuenta. Ahora suma otra cosa. Durante la carrera, tus niveles de estrés suben. El cuerpo libera hormonas para mantenerte funcionando. Eso es útil en carrera. Pero después necesitas que todo eso vuelva a su equilibrio. Si no le das tiempo, sigues entrenando con el cuerpo en modo alerta. Y entrenar en modo alerta no construye. Acumula. Por eso muchos corredores notan cosas raras después de una media. Pulsaciones más altas de lo normal. Sueño inquieto. Más hambre o menos apetito. Irritabilidad. No es casualidad. Es tu cuerpo diciendo, dame tiempo. Y aquí viene algo importante. La mejora no ocurre durante la carrera. Ocurre cuando te recuperas de ella. Si interrumpes ese proceso, no das espacio a la adaptación. Y sin adaptación, no hay progreso. Por eso entender lo que pasa dentro es clave. No estás débil. No estás fuera de forma. Estás en proceso de reparación. Y ese proceso tiene un ritmo. Si lo respetas, vuelves más fuerte. Si lo fuerzas, pagas la factura más adelante. Acabas de cruzar la meta. Estás eufórico. Cansado. Quizá incluso mareado. Y aquí empieza la recuperación. No mañana. Ahora. Lo primero que muchos hacen es tirarse al suelo. Error. Cuando te paras de golpe, la sangre se acumula en las piernas, la rigidez aumenta y la sensación de pesadez empeora. Sigue caminando. 20 o 30 minutos suaves. Aunque no te apetezca. Aunque ya hayas terminado.
Caminar ayuda a que la circulación siga activa y facilita que el cuerpo empiece a limpiar lo que ha acumulado durante la carrera. Segundo punto clave, hidrátate con cabeza. No solo agua. Has perdido sales minerales. Has sudado durante casi 2 horas. Si solo bebes agua en exceso, puedes sentirte más hinchado y más cansado. Necesitas líquidos con electrolitos. Y ahora viene algo que muchos descuidan. Comer. Dentro de la primera hora. No cuando llegues a casa 3 horas después. Tu cuerpo está más receptivo en ese momento. Carbohidratos para reponer energía. Proteína para empezar la reparación muscular. No hace falta algo perfecto. Hace falta algo. Otro error común, estiramientos agresivos justo después. Tus músculos están dañados. Forzarlos en ese estado no acelera la recuperación. Puede irritarlos más. Si quieres hacer algo, que sea movilidad suave, sin dolor. Y una cosa más. No celebres la carrera olvidándote del descanso esa noche. Dormir bien después de una media maratón es casi más importante que el entrenamiento previo. Esa noche es cuando empieza de verdad la reconstrucción. La meta no es el final. Es el inicio de cómo vas a volver más fuerte. Y lo que hagas en esas primeras horas puede marcar la diferencia entre una semana inteligente o semanas arrastrándote. Te levantas al día siguiente. Las piernas pesan. Bajar escaleras duele. Y tu cabeza ya está pensando, salgo suave y listo. No. Este es el día donde más disciplina necesitas. No corras. Camina. Muévete suave. Haz movilidad ligera de tobillos, caderas y espalda. Pero nada de impacto repetido. Si al bajar escaleras haces mueca, tu cuerpo no está listo para trotar. Así de simple. Este día no construyes forma. Construyes recuperación. Y hay algo que casi nadie valora suficiente aquí. Dormir. Dormir más de lo normal. Irte antes a la cama. Reducir pantallas. Tu cuerpo está reparando tejido. Y esa reparación ocurre cuando descansas, no cuando sumas kilómetros. Si sientes pulsaciones más altas de lo normal en reposo, si te notas más cansada de lo habitual, si estás irritable. No es debilidad. Es que tu sistema todavía está procesando el esfuerzo. Este día no es para demostrar nada. Es para darle espacio a la adaptación. Día 2 o día 3. Aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Porque ya no duele tanto. Y piensas, ahora sí. Antes de salir, haz 2 pruebas simples. Primera prueba, baja escaleras sin agarrarte. ¿Hay dolor agudo? Entonces todavía no. Segunda prueba, pequeños saltos en el sitio. Nada exagerado. Solo para sentir el impacto. ¿Molesta? Entonces aún no es el momento. Si ambas pruebas salen limpias, puedes trotar. Pero escucha bien esto. 20 o 30 minutos como máximo. Y suave significa realmente suave. A un ritmo en el que puedas hablar sin esfuerzo. No es un entrenamiento. Es circulación activa. El objetivo no es mejorar. Es ayudar al cuerpo a terminar de recuperarse. Aquí es donde muchos fallan. Empiezan con 30 minutos, se sienten bien, y lo convierten en 50. O meten progresivos porque las piernas responden. Ese pequeño exceso no se nota hoy. Se nota dentro de 10 días. Cuando la fatiga acumulada empieza a aparecer. Recuerda esto. Que no duela no significa que esté completamente reparado. El cuerpo tarda más en recuperarse de lo que tu mente cree. Y si eres paciente aquí, la siguiente semana podrás entrenar con más calidad y menos riesgo. Si no lo eres, empiezas a cavar el hoyo sin darte cuenta. Ahora llegamos al error más peligroso. El que no se ve. El que no duele al principio. El que arruina semanas. Después de la carrera y de unos días suaves, muchos corredores sienten ansiedad. Mañana ya puedo meter calidad. Voy a probar un tempo. Solo unas series cortas para activar. Y ahí empieza el problema. Porque tu cuerpo puede sentirse mejor, pero todavía no ha terminado de adaptarse al esfuerzo de la media maratón. La inflamación baja antes de que la reparación termine. Y eso crea una falsa sensación de recuperación. ¿Te sientes bien? Las piernas responden. Pero el sistema nervioso todavía no está al 100%. Y cuando metes intensidad demasiado pronto, no te lesionas al instante. Lo que haces es acumular una deuda. Una deuda que aparece en forma de cansancio que no entiendes. Ritmos que no salen. Pulsaciones más altas de lo normal. Sensación de estancamiento. Y entonces piensas que has perdido forma.
No. Has interrumpido la adaptación. El cuerpo necesita cerrar el proceso. Si compites un domingo, la semana siguiente no es para demostrar que estás fuerte. Es para permitir que el esfuerzo se convierta en mejora real. La intensidad vuelve cuando tus pulsaciones en reposo han vuelto a la normalidad. Duermes bien. Te levantas sin rigidez marcada. Y los rodajes suaves se sienten realmente fáciles. No cuando te aburres. No cuando tienes miedo de parar. Recuperar no es hacer menos. Es hacer lo correcto en el momento correcto. Y si respetas este paso, la siguiente fase de entrenamiento no empieza desde el cansancio. Empieza desde la adaptación. Y ahí es donde realmente se construye el progreso. Hay algo que casi nadie te dice. Después de una media maratón no solo se fatigan los músculos. Se fatiga tu mente. Has estado semanas entrenando. Has acumulado tensión. Has tenido un objetivo claro. Y de repente, se acaba. Esa sensación de vacío hace que quieras volver a entrenar fuerte cuanto antes. Como si parar unos días significara retroceder. Pero aquí está la verdad. La forma no se pierde en 3 o 4 días. Lo que sí puedes perder es la adaptación si no dejas que el cuerpo cierre el proceso. Muchos corredores viven en un ciclo constante. Compiten. Recuperan mal. Entrenan cansados. Rinden peor. Y vuelven a competir agotados. No es falta de talento. Es mala gestión de la recuperación. Si quieres progresar de verdad, tienes que empezar a ver la recuperación como parte del entrenamiento. No como una pausa. Como una fase estratégica. Si respetas esta semana posterior a tu media maratón, ocurre algo interesante. La inflamación baja por completo. El sistema nervioso se equilibra. Las fibras musculares se reconstruyen más fuertes. Eso es adaptación. Eso es mejora real. Y cuando vuelves a meter calidad en el momento adecuado, las sensaciones cambian. Te notas más ligero. Más estable. Más eficiente. Porque no estás acumulando daño. Estás construyendo sobre una base limpia. Recuerda esto. No mejora quien más entrena. Mejora quien mejor alterna esfuerzo y recuperación. La diferencia entre el corredor que siempre está tocado y el que progresa año tras año, no suele estar en la intensidad, está en cómo gestiona los días después de competir. Así que ahora te hago una pregunta directa. ¿En qué día estás después de tu media maratón? ¿Has salido ya a correr demasiado pronto? ¿O estás haciendo las cosas con paciencia? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber en qué punto estás. Y si quieres saber cuándo volver a meter intensidad sin sabotear tu progreso, mira el video que tienes aquí al lado. Ahí te explico cómo reintroducir calidad de forma inteligente para no estancarte. Recuerda. La carrera no termina en la meta. Empieza en cómo te recuperas después.